No tengo miedo a la muerte, pero no tengo prisa por morir. Tengo mucho que hacer primero. Stephen Hawking. Qué complicada es la vida. Pensar en nuestro futuro, preocuparnos por comer bien, cuidar a nuestro cuerpo, la salud y al menos estar mentalmente estables. Todo sería más fácil si estuviéramos muertos. Oye, tranquilo. Solo digo, si crees en Dios, probablemente vayas al cielo. Si crees en nada, probablemente vivirás entre memorias. Pero lo triste es la muerte misma. Pensar en todo lo que dejaríamos atrás y las cosas que ya no haremos. O peor, pensar en que alguien que amas se va a ir en algún momento, siento que es más doloroso. Porque ahora viviremos sabiendo que nada cambiará el hecho de que ya no está. Y al final de todo esto, ¿qué es la muerte? O, bueno, creo que es la pregunta más importante y la que todos nos hemos hecho. ¿Qué hay después de la muerte? Para la ciencia, es que ya no hay equilibrio en la homeostasis, así que todo lo que pueda fallar en tu cuerpo dice, si nos organizamos, morimos juntos. Y así hay una caída en picada de la función de tus órganos, uno a uno, en cuestión de días, horas o minutos. Y después, nada. Todo lo que podía vivir en tu cerebro, se va. Recuerdos, memorias, pensamientos, ideales, todo desaparece. Porque realmente solo es un movimiento de neuronas en el cerebro. Así que puedes pensar que al final de la muerte hay un total vacío negro, sin conciencia del mismo. La psicología nos puede explicar no qué pasa con nosotros después de la muerte, pero sí el impacto que tienen los demás. Para esto está la teoría de las fases del duelo, escrita por Elizabeth Kubler-Ross. Estas etapas están representadas en una curva que inicia en la normalidad y baja. Dependiendo del trabajo que le pongas a tu proceso, poco a poco vuelve a subir. La primera etapa es la negación, una forma para amortiguar y aplazar el dolor de la muerte. Esta etapa no es indefinida y generalmente salir de ella es un segundo choque con los hechos. Pensar en cómo esto podría ser un mal sueño o que se crea que todo va a volver a la normalidad es autocompasivo, pero tan dañino. La segunda etapa es la ira. El enojo y el resentimiento es muy común. Buscas desesperadamente un culpable de la muerte de la persona y de tu sentir, además de frustrarte porque caes en cuenta que no hay manera de curar la muerte. Por más que trates, será imposible traerlo de vuelta, provocando que estos sentimientos los descargues en las personas de tu alrededor. La tercera etapa es la negociación. Aquí empiezas a imaginar escenarios para poder traer de vuelta a esa persona. Y se hacen preguntas como ¿qué hubiera pasado si? Creando estrategias donde evitas que la persona fallezca. La cuarta etapa es la depresión. Y ojo acá, esta etapa se refiere más bien a una tristeza y vacío muy profundas, a diferencia de la depresión clínica, aunque sí se puede llegar a caer en esta. Algunas personas pueden sentir que ya no tienen ningún incentivo para continuar viviendo en su día a día sin esa persona que murió, y pueden aislarse de su entorno. La quinta y última etapa es la aceptación. Una vez que aceptas que se murió esa persona y que no hay nada que cambie eso al respecto, estás listo para volver a convivir sanamente con los demás, y después de un tiempo vas a volver a sentir alegría y que todo está otra vez normal. Y cabe aclarar que todas las personas lo viven a tiempos distintos y en órdenes distintos. Puede que a mí me dé primero la depresión y al final la ira, y que todo mi proceso dure 8 años, y a ti primero la negociación y después la negación, durando tu proceso 4 meses. Y si aún tienes dudas de lo que puede haber después de la muerte, aquí hay unas respuestas en las que la mayoría de la gente cree, así es, la religión. Según los judíos, morir significa la separación temporal del cuerpo y el alma, para volver a unirse en un futuro próximo, la resurrección de los muertos, para recibir su recompensa por sus acciones finalmente. Creen que el alma no tiene un lugar fijo para descansar mientras el cuerpo se descompone. El alma está aún rondando por el cuerpo,
reflexionando y adaptándose a su nueva forma. Luego irían a lo que los cristianos conocemos como infierno, pero no como castigo, sino como una manera de limpieza, y como se cree que no duran más de 12 meses ahí, el duelo solo dura ese tiempo. Según los budistas, la muerte no se considera el final de todo, solo el inicio de una nueva vida en una infinita cadena de reencarnaciones en diferentes formas de vida, ya que la conciencia humana solo es temporal gracias al cuerpo humano. Eventualmente, la mente se separará del cuerpo, en promedio 3 días y medio después de la muerte, y así consciente el morir, y dependiendo del karma de la persona, se pueden experimentar el renacimiento inmediatamente o a los 49 días después de la muerte. Y la meta no es ganar un renacimiento en una plataforma de bienestar relativo, sino liberarse del todo de la existencia condicionada, por ignorancia, confusión, apego u aversión, así como la compulsión, y al estar en un estado sin aflicciones emocionales, mentales, o con hábitos y tendencias, llegas a lo que se llamaría budeidad o plenitud. Para los cristianos y católicos significa el fin de una vida terrenal, y tu existencia sigue en forma de espíritu, como recompensa o castigo de lo que hayas hecho en vida, el cielo o el infierno. Y parecido al judaísmo, el cielo es solo un lugar temporal, ya que la vida eterna será en la tierra con la resurrección de los muertos como Adán y Eva. En el Islam, la muerte es un cese de las tareas de la vida, es un descanso, un cambio de residencia, un cambio de existencia, es la invitación a la vida eterna y al comienzo a la introducción de una vida inmortal. Y al igual que el cristianismo, dependiendo de tus acciones llegarás al Senet o al jardín, al Araf, el purgatorio, o al Sehenem, al infierno. Y así muchas culturas buscaban respuestas. Los aztecas creían en el camino al Mictlán, donde al terminar de recorrer todos los obstáculos, Mictlantecuhtli y Mictlantecíhuatl te comían para ser uno con el universo. Los mayas en la ceiba, el puente que conecta tierra, cielo e inframundo. Los egipcios en la entrada del alma al más allá pesando tu corazón con una pluma, para ver qué tanto bien hiciste en vida. Los nórdicos creían en el Valhalla, donde al caer en batalla eran recibidos por Odín para celebrar. Pero si no te terminas por convencer, hay muchas más teorías de lo que pasa después de la muerte. Una, por ejemplo, es la del biocentrismo, donde el concepto de morir, hasta el mismo concepto del concepto, es todo de tu mente, todo tú lo creaste. Así que cuando morimos nos volvemos una flor perenne que vuelve a florecer en el multiverso. Así que realmente la muerte no existe. La teoría de la resonancia, que dice que la última cosa que sentiste se expande por el universo, mientras te vuelves ese sentimiento por la eternidad. Así que si te fuiste con miedo o con paz, te convertirás en eso, en un universo lleno de emociones. El despertar es otro. Despiertas de lo que fue un completo sueño. Tus memorias, personas y sentimientos se van desvaneciendo a medida que despiertas en una completa nueva realidad. Pudieron haberse sentido reales, pero nunca fue así. Otra posibilidad es la repetición. El universo se expande y contrae y se vuelve a expandir, por lo que tú tienes de vida y los mismos pensamientos una y otra vez. Puedes ser un poco escéptico, pero los déjà vu dejan mucho que pensar. Pero puede que todos sean tú. Reencarnas millones de veces en cada vida humana posible, a través de todos los tiempos y momentos de la humanidad. Y una vez que hayas reencarnado todas las vidas posibles, estás listo para convertirte en un dios. Así que serás un dios tan lleno de todas las experiencias humanas de cada tiempo y cada momento. O realmente es lo que tú quieras. Depende de la muerte. Vas al paraíso que tú mismo imaginaste y creaste para ti mismo. Así que, si piensas que solo va a haber nada, pues ese va a ser tu final. Pero, al fin de cuentas, la muerte nadie la puede estudiar, porque nadie puede volver de ella. Así que todas las teorías y explicaciones posibles son correctas, pero se contradicen, volviéndose válidas todas al mismo tiempo, mientras también son falsas e incorrectas. Pero aún así son perfectas.
Todas pasan al mismo tiempo, pero unas en el pasado y otras en el futuro. Sin ser certeras, puedes decir que estás vivo por lo mientras, o solo estás recordando. ¿Me estás recordando a mí? ¿Es mi voz acaso? ¿O soy yo la que está hablando en este momento presente, como el momento más real que existe? De todos modos, siempre hay opiniones en todos lados, unos siempre más optimistas que otros, claramente. Tan esporádica e importuna, que no tiene la necesidad de seguirte porque todos seguimos el mismo camino, tan segura de sí misma porque todos llegaremos a ese punto sin retorno en algún momento. Lo cual es un poco irónico, tenerle miedo a lo único seguro en nuestra vida, y lo que nos motiva a hacer de nuestra vida algo, porque hay que ser sinceros, ¿quién le pondría tanto empeño a destacar en una vida que al final no acabará? ¿Dónde está el chiste de dejar legado, si todos serán el legado eterno de sí mismos? ¿Cómo sabremos cuándo será el momento más único de la vida, si siempre tendremos la oportunidad de vivirla? Vivir para no morir en vano. Creo que está mal la frase. Más bien sería al revés, morir para no vivir en cómodo. Y es cierto, jamás me había sentido más motivada a crear cosas que al pensar que me puedo morir en cualquier momento, o cualquiera. Y esto sonará muy cliché, pero no sabes cuándo será la última oportunidad para decir a las personas cuánto las amas, las quieres, que ha sido el mejor pasaje de esta vida y que vivirán eternamente en la memoria, por creer que somos inmortales en un mundo, que digo, en un universo indiferente a nuestra existencia, nos hemos perdido de cosas y momentos maravillosos. Y esto me trae a dos anécdotas. La primera de cómo casi muero, que por azares del destino la pelota falló 2 centímetros de pegarme en la nuca y morir espontáneamente. Sin deberla ni temerla, dejaría todo lo que para mí me hubiera parecido importante. Tal vez hubiera estado consciente en alguna forma de fantasma y hubiera sufrido con todos, y vivir en memorias de los que me consideraban, o tal vez solo me hubiera esfumado. Aún así caí en cuenta que efectivamente yo no le tengo miedo a la muerte. Ese es un misterio que sinceramente estoy ansiosa de responder, pero tengo miedo de dejar este mundo muy pronto y no sentirme en paz por haber dejado algo. Incluso tal vez los podcasts son una justificación a mi necesidad de hablar de lo que pienso y que no me olviden de lo que tal vez yo crea ser. Y la segunda anécdota es como una amiga, alguien a quien quería mucho, igual como una mala broma de la vida, dejó este mundo. Y mira qué curioso, el Día de Muertos. Tantas cosas que yo tenía pendiente con ella. Y pues ya. Ahí es cuando me di cuenta que a la muerte le importa muy poco lo que tengamos para ofrecerle. Y les juro que sentí una rabia inmensa por no haberle dicho todo lo que sentía. Y como nunca me quise despedir. Como si mis aferrados intentos de darle motivos para seguir le ganaran al cáncer. Creo que al final de todo la muerte fue más compasiva con ella y cruel con todos los que la conocíamos. De todos modos, me gusta pensar que ella está por ahí, escuchando lo que digo. Y si eso es cierto, que esto quede como prueba de cuánto la quiero aún. Y solo así me siento tranquila, pensando que ella sabe todo lo que no le dije. Y al final de todo esto, no puedo decir que la muerte es mala, solamente pasa. ¿Qué sería de las flores si todo el año las pudiéramos ver en su esplendor, y nunca esperar con ansia su florecimiento? ¿Qué sería de nosotros cargando una vida que puede ser tan buena como miserable, y saber que no hay un descanso verdadero en un futuro? Creo que nos desvaneceríamos en una desesperación inmensa. Y también creo que la muerte nos hace dar el paso más grande que puede existir en el amor. Sentir una conexión especial con alguien que está en otro plano. Creo que es lo más hermoso que existe. Nunca se olvidan. Muchas gracias por escuchar este podcast hasta el final. Y, ¿sabes? No tengas miedo a morir. Literalmente nacimos para eso. La probabilidad de morir después de eso es el 100%. Y para todos. La vida solo es un libro de malos chistes de los que nadie puede salir vivo. Comparte esto con más gente para que conozcan este proyecto como un acto impulsivo de mantener memoria viva. Suscríbete para no perderte de este contenido en esta corta vida.
Y recuerda esto, recuérdalo muy bien. Carpe diem. Vive cada momento de tu vida como si fuese el último. Adiós.